Dios le bendiga. Mi nombre es Manuel Ramos y estamos respondiendo a una invitación que nos hiciera la Iglesia Cristiana Misionera en Bayamón con el pastor Frank Cruz y su esposa Eva Rosario, y también extendemos el saludo al pastor José Rodríguez, presidente del concilio. Y estaremos ahora comenzando un estudio bíblico en estos próximos minutos titulado ¿Quién decís que soy yo? Una pregunta que está situada en el pasaje de Mateo capítulo 16 del 13 al 16, el cual vamos a leer. Mateo 16 del 13 al 16. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar para dar comienzo a este estudio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de llevar tu palabra a través de esta grabación, de este video. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que vamos a recibir. Permite que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida como cristianos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si analizamos de cerca el contexto del capítulo 16, vemos varias narraciones o varias conversaciones de Jesús, tanto con los religiosos de su época como conversaciones con sus discípulos. Y en el contexto del capítulo vemos que Jesús nos lleva a un lugar específico para hacerle esta pregunta. O sea que antes de hacerle Jesús la pregunta ¿quién decís que soy yo?, Jesús especificó un lugar, ¿verdad?, para llevarlos a ese punto geográfico donde tenía su importancia, que luego lo vamos a estar explicando, para entonces en ese ambiente hacerle esa gran pregunta: ¿quién dices que soy yo? Y el lugar, como dice el pasaje, es Cesarea de Filipo, una ciudad que quedaba al norte de Palestina. Y Jesús venía desde el sur del mar de Galilea. El mar de Galilea queda a unos kilómetros, ¿verdad?, al sur de Cesarea de Filipo. Y Jesús venía desde el sur, desde Magdala, según el último versículo del capítulo 15. Jesús viene de Magdala, cruza todo el mar de Galilea hacia el norte. Y allí entonces llega a Betsaida, que es la ciudad que queda al norte del mar de Galilea. Y de allí entonces los lleva y camina con ellos, con sus discípulos, unos kilómetros hacia más al norte, llegando a la ciudad de Cesarea de Filipo. En este lugar de Cesarea de Filipo vamos a visualizar, a observar diferentes características, ¿verdad?, que tenían este lugar, porque si Jesús escogió este lugar, no creo, ¿verdad?, conociendo a Jesús, no creo que haya sido por casualidad. Vamos a tal lugar, vamos a explicar, vamos a enseñar a los discípulos, sino que el lugar que Jesús escogió para hacerle esta gran pregunta tiene su importancia, y es lo que es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene este lugar para este tipo de pregunta trascendental? Y esa es la pregunta que vamos a estar contestando. ¿Por qué Jesús escoge, ¿verdad?, Cesarea de Filipo para hacer esta gran pregunta? ¿Quién dices, ¿verdad?, ustedes que soy yo? Como les dije, Cesarea de Filipo está totalmente al norte de Palestina, o sea que está fuera de la región judía, es una región gentil,
Y allí Jesús los separó, ¿verdad? Para entonces hacerle la gran pregunta. Así que véanlo de esta manera: Jesús se retira con sus discípulos con un propósito específico. Se acercaba el fin y necesitaba todo el tiempo que pudiera estar a solas con sus discípulos. Y cuando digo que se acercaba el fin, es que Jesús, ¿verdad? En su tiempo terrenal ya estaba a punto ya de entregar su vida por nosotros. Así que en ese periodo de 3 años de ministerio, ya entonces, en este pasaje de Mateo 16, ya Jesús está finalizando ese periodo. O sea, se está acercando el día en que le iba a entregar su vida por nosotros. Así que Jesús se retiró con sus discípulos a los distritos de Cesarea de Filipo. Esta era una ciudad que se denominaba originalmente, o se llamaba originalmente Paneas, debido a que era un centro de culto del dios griego Pan. Esto es, ¿verdad?, dentro de la mitología griega. Hoy se conoce con el nombre árabe de Panias, que es un nombre, ¿verdad?, que se ha distorsionado con el tiempo y ha terminado en este nombre árabe Banias. Es una antigua ciudad en la zona siria de los Altos de Golán, actualmente ocupado por Israel. Está al norte de Israel, como ya mencionamos, y al suroeste de Damasco. Está ubicada a los pies del monte Hermón y es donde nace el río Jordán. Durante el siglo I antes de Cristo, el emperador romano Octavio Augusto dio esta región, o le entregó esta región a Herodes el Grande, que era rey de Judea. La ciudad fue posteriormente ensanchada, ¿verdad?, engrandecida por uno de los hijos de Herodes, llamado Herodes Filipo, que la denominó Cesarea en honor al emperador Tiberio César, ¿verdad?, que era ahijado de Augusto, Octavio, y lo que le añadió Filipo, ¿verdad?, para distinguirla de Cesarea Marítima, porque, ¿verdad?, hay dos Cesareas, una marítima, está al este, en la costa del Mediterráneo de Palestina, y está la Cesarea del norte, que se llama Cesarea de Filipo. Así que hay dos Cesareas, la marítima y Cesarea de Filipo al norte de Palestina o de Israel. La mayor parte de la población de este lugar, como dije ahorita, no era judía, era gentil. Allí Jesús estaría tranquilo y podría enseñar a los 12. Así que de primera instancia, cuando observamos el lugar que Jesús escoge, Cesarea de Filipo, podemos pensar que Jesús estaba buscando un lugar tranquilo, un lugar de paz, para poder conversar con sus discípulos, porque ya le estaba llegando el tiempo, el momento de entregar su vida por nosotros, y él necesitaba hacerle unas cuantas preguntas a sus discípulos, porque sus discípulos eran los que iban a continuar, ¿verdad?, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, después de él morir por nosotros. Aquí estaba en juego la supervivencia misma de la fe cristiana. Jesús buscó la oportunidad de tener con sus discípulos una conversación privada. Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, Jesús anhela ese espacio tranquilo, apacible, para hablar con nosotros. Porque no solamente que Jesús necesita hacerlo, sino que nosotros también necesitamos estar a solas con Jesús. Jesús hace una entrevista a sus discípulos para que ellos mismos supieran cuánto sabían de Jesús o cuán cerca estaban de él. Eran sus discípulos, fueron escogidos por él, pero Jesús necesitaba saber cuánto ellos sabían de él, cuánto conocimiento tenían de Jesús mismo. Y separó este lugar tranquilo para hacerle estas preguntas a sus discípulos. En este momento el tiempo de Jesús era breve, como ya mencionamos, y sus días en la carne estaban contados. Había preguntas que tenían que ser contestadas. Las preguntas podrían ser:
Había alguien que podía entender a Jesús. Había alguien que lo había reconocido por lo que era y por quien era. Había alguien que una vez que él se hubiera ido de la carne, continuaría su obra y trabajaría por su reino. Esas son las preguntas que están en juego aquí en este momento histórico de la vida de los discípulos. De manera que Jesús se propuso poner a sus discípulos a prueba y preguntar a sus seguidores quién creían que era Él. Repetimos, no porque Jesús quería saberlo, sino porque Él quería que ellos mismos respondieran la pregunta, para que fuera como un autoanálisis, un autoexamen interno entre ellos, cuánto conocían de Jesús o cuál era su perspectiva con relación a Jesús de Nazaret. El lugar donde Jesús hizo la pregunta, que ya sabemos, ¿verdad? Lo dijimos al principio, era Cesarea de Filipo. Este lugar reviste un interés profundo. Cesarea de Filipo era uno de esos pocos lugares donde suscitarán más asociaciones religiosas. Había muchas asociaciones religiosas envueltas en ese lugar. Cesarea de Filipo estaba asociado con las religiones. Número 1, el territorio estaba cubierto de templos del antiguo culto a Baal sirio. Había no menos de 14 dichos templos en las proximidades. Allí donde Jesús se separó con sus discípulos, en sus alrededores de esa ciudad había unos 14 templos dedicados al dios Baal sirio. Número 2, cerca de este lugar se elevaba un gran cerro. Y en la caverna profunda de este cerro se decía que en esa caverna había nacido Pan, el gran dios de la naturaleza, ¿verdad? Según la mitología griega. Esa era la creencia, ¿verdad? de los ciudadanos de Cesarea de Filipo. Acuérdense que esto no es un lugar judío, un lugar gentil. Y esta era la creencia de estos ciudadanos. En la cultura romana le llamaban Fauno, era el dios de la naturaleza, de los pastores, de los rebaños, de la fertilidad, de la masculinidad desenfrenada. Se dice de él que perseguía a las ninfas por los bosques. Eso era lo que creían, ¿verdad?, en la mitología griega. Y allí, en aquel lugar, en aquella caverna que estaba en Cesarea de Filipo, ¿verdad?, en aquella caverna profunda, se decía que estaba este personaje de la mitología llamado Pan. Número 3, además se afirmaba que en esa caverna era donde surgían las fuentes del Jordán, del río Jordán. El río Jordán cruza de toda prácticamente Palestina, desde el norte de Cesarea de Filipo, ¿verdad?, hasta prácticamente al sur, al Mar Muerto. La mera idea de que este fuera el lugar de donde el río Jordán lo colmaría de toda la historia y el recuerdo de todo el pasado judío. Cualquier judío devoto y piadoso respiraría allí el aire de la antigua fe del judaísmo. ¿Por qué? Porque el río Jordán está marcado, está atado a la historia judía. Y en esta caverna nace el río Jordán. Es como si naciera de allí o diera recordatorio a la tradición y a la historia judía. Jesús llevó a sus discípulos al comienzo del río Jordán y Dios quiere llevarnos también al comienzo, al fundamento de una relación saludable con Él. Así como Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, donde estaba esta caverna donde comenzaba el río Jordán, recordando la historia judía, también, ¿verdad?, aplicándolo hoy en día, también Jesús nos quiere llevar al comienzo, al fundamento de una relación saludable con Él.
Número 4. También en Cesarea de Filipo había un gran templo de mármol blanco construido a la divinidad del César, construido por Herodes el Grande. Así que estas son, ¿verdad?, el ambiente religioso que rodeaba todo ese lugar de Cesarea de Filipo. Allí fue donde Jesús llevó a sus discípulos a hacerle la gran pregunta: ¿quién decís que soy yo? Este lugar rodeado del aspecto religioso, el templo de mármol dedicado al César, la caverna donde dice que nació el dios Pan de la mitología griega, el comienzo del río Jordán, recordando, representando la historia del pueblo judío, los templos dedicados a Baal, Sirio, todo este panorama. Y dentro de este panorama, Jesús lleva a sus discípulos a hacerle la gran pregunta: ¿quién decís que soy yo? Es como si Jesús los ubicara alrededor de todo ese panorama. Es como si Jesús no quisiera esconderle nada y que sus discípulos vieran todo el aspecto de la religión pagana, también el aspecto de la religión judía, de la historia judía, de la historia de Israel. Y dentro de ese aspecto, de ese contexto, allí Jesús se les va a revelar como el Mesías, como el ungido. En otras palabras, alrededor de toda esta creencia, filosofía y creencias idolátricas paganas, Jesús se va a sobreponer, se va a poner en relieve como el Señor de señores, como el Maestro de maestros, como el Mesías, como el ungido, demostrando que Él está por encima de todas esas creencias, está por encima de todas estas filosofías, y que Él es Señor y está encima de todo. Así que en este panorama es que Jesús lleva a sus discípulos, para que sus discípulos vieran todo el contexto y pudieran contestar la pregunta a Jesús: ¿quién decís que soy yo? En Cesarea de Filipo, Jesús se propuso exigir una decisión a sus discípulos. Los confronta y les pide que decidan en aquel lugar. Antes de partir hacia Jerusalén y hacia la cruz, debe saber si alguno de ellos ha vislumbrado, aunque sea de manera remota, quién y qué es Él. No formuló la pregunta en forma directa. Jesús, como buen maestro, ¿verdad?, fue llevándole poco a poco a la gran pregunta. Los condujo a ella de forma magistral. Empezó por preguntar qué decía la gente sobre Él y quién creían que era. Antes de llegar a la gran pregunta: ¿quién decís que soy yo? ¿Qué ustedes creen quién soy yo? Primero le hace otra pregunta más general: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí el término Hijo del Hombre representa la humanidad de Jesús. Como otros textos representan su divinidad, el término Hijo del Hombre resalta también su humanidad. Así que esa es la primera pregunta que le hace Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí Jesús investiga cuáles son los sentimientos del pueblo acerca de Él. Jesús no pregunta quién dicen los escribas y fariseos, no, sino los hombres en general, la gente del pueblo, la cual los fariseos despreciaban. Cristo aún no había declarado claramente quién era, sino que había dejado que la gente sacase las conclusiones pertinentes de las obras que hacía. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? La contestación de ellos fueron una contestación de lo que decía la gente de Jesús. Todavía no es quién creo yo que es Jesús, sino qué dice la gente, qué dicen los hombres. Número 1, algunos decían que Jesús era Juan el Bautista. Y con referencia a esta respuesta de la gente, podemos observar que Herodes Antipas
no era el único que sentía que Juan el Bautista era una figura de tanta importancia que podía ser que hubiese resucitado de entre los muertos. Dice en Marcos 6:14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Así que la respuesta de la gente de que Jesús era Juan el Bautista, ya sabemos de dónde viene. Era una respuesta normal en las circunstancias que estaban viviendo, tanto las circunstancias de Juan el Bautista como las circunstancias que vivió Jesús, y relacionaban un personaje con otro, ¿verdad? Y por eso esta respuesta. Número 2, otros decían que era Elías. Al hacerlo, afirmaban dos cosas sobre Jesús. Decían que Jesús era tan grande como el mayor de los profetas, porque siempre se había considerado a Elías como la cúspide, la cima y el príncipe de la línea profética. También decía que Jesús era el precursor del Mesías. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Hasta el día de hoy los judíos esperan la venida de Elías antes de la llegada del Mesías. Es una creencia judía. De manera que la gente veía a Jesús como el heraldo del Mesías y el precursor de la intervención directa de Dios, ¿verdad? Según este pasaje que leímos en Malaquías 4:5. Número 3, algunos decían que era Jeremías, el profeta Jeremías, profeta del siglo 6 antes de Cristo. Y el pueblo de Israel creía que antes que el pueblo partiera al exilio, Jeremías había sacado el arca y el altar del incienso del templo. Los había ocultado en el lugar solitario en el monte Nebo, y que antes de la llegada del Mesías volvería al pueblo. Eso está en los manuscritos antiguos judíos, en 2 de Macabeos 2, del 1 al 12. Y en ese manuscrito antiguo judío, ¿verdad? Está esta información resaltando esta creencia judía sobre Jeremías. También en otro manuscrito judío antiguo dice que para tu ayuda enviaré a mi siervo Isaías y Jeremías. Así que el profeta Jeremías representaba la ayuda para el pueblo de Israel en tiempos de peligro. Y ahí entonces que asocian al profeta Jeremías con Jesús de Nazaret. La gente estaba alabando y dándole un lugar muy alto a Jesús cuando respondían que él era Jeremías o Elías o Juan el Bautista. Esto era nada menos que los precursores esperados del ungido de Dios. Esto significa que la gente pensaba que cuando estos profetas llegaran al reino estaría muy cerca. O sea, cuando estos personajes aparecieran, el reino de Dios estaría muy cerca. Y por eso, ¿verdad?, la asociación de estos personajes con Jesús. Había una confusión en las múltiples multitudes, ¿verdad?, respecto a Cristo. Le tenían en alta estima, como ya lo dijimos. Lo catalogaban entre los grandes profetas, pero le faltaba la percepción para verle como hijo del Dios viviente. Se quedaron cortos en la percepción. Lo pusieron al nivel de Jeremías, lo pusieron al nivel de Elías, lo pusieron al nivel de Juan el Bautista o del precursor del Mesías. Pero eso le quedó muy corto, ¿verdad? Le faltaba la percepción clara y contundente para ver al Hijo de Dios, ¿verdad?, como hijo del Dios viviente. ¿Cuál era la opinión de la gente al comparar a Jesús con Elías y con Jeremías? Ya vimos la respuesta, ¿verdad?, explicada por qué ponen Elías
lo pone como Jeremías, lo pone como Juan el Bautista. Vemos en la Biblia, en diferentes pasajes, en Mateo 11:27, 1 Corintios 12:3, que nos dice que ningún hombre puede confesar a Cristo sin la revelación del Padre y el testimonio del Espíritu Santo. Si buscamos 1 Corintios 12:3, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que está claro que declarar a Jesús por lo que Él era realmente tenía que ser algo directamente revelado del Padre y del Espíritu Santo. Y ahí es que entramos a el pasaje, ¿verdad?, que tiene mucha importancia, que es la confesión de Pedro, del discípulo Pedro. Jesús, al escuchar a sus discípulos sobre lo que la gente piensa sobre Él, quiere saber qué es lo que piensan ellos acerca de Él. Les hace una pregunta directa y existencial. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ya le hizo la pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ahora cambia la pregunta personalmente y les dice a ellos: y ustedes me dijeron, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ahora estoy preguntando a ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Sus discípulos, con sus colaboradores más cercanos en la misión, y se supone que han llegado a conocerle bien. Sin embargo, se produce un silencio y todos se miran atónitos unos a otros sin saber qué decir. Como en la clase, ¿verdad?, de la escuela, cuando el maestro hace una pregunta, pues quizá difícil para los estudiantes, y hay un silencio en el salón y todos se miran unos a otros. ¿Quién sabrá la respuesta? ¿Alguien de nosotros sabrá la respuesta? Jesús, cuando hizo la pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo?, respondieron rápidamente. Pero ahora, cuando les toca a ellos decir qué piensan ellos mismos de Jesús, hubo un silencio. Hubo un silencio sepulcral a través de la pregunta de Jesús. Pero, ¿verdad?, gracias a Dios por el pero de pronto el discípulo Pedro hace un gran descubrimiento y hace su confesión personal y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esta confesión personal de Pedro, influenciada por Dios, lo que explicamos ahorita del pasaje, ¿verdad?, que nadie recibe esa revelación de Jesús por sí mismo, sino por el Padre, por el Espíritu Santo. Jesús sabe que por lo menos uno ha comprendido a cabalidad quién es Él. Aunque el resto no supo qué decir, por lo menos uno lo había reconocido como el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. O por lo menos uno fue capaz, fue valiente, ¿verdad?, de decir, ¿verdad?, lo que Dios se le había revelado, lo que el Espíritu le había revelado. Y como Pedro era de ese carácter, ¿verdad?, de forma espontánea, eso también lo ayudó a responder. Y respondió muy bien. Declaró lo que el Espíritu Santo le había declarado, que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Vemos algo curioso en estos versos 16 y 17 de Mateo 16. Pedro había nombrado al Padre de Cristo, ¿verdad?, teológicamente hablando, y Cristo nombra al Padre de Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le contesta: y tú eres Pedro, hijo de Jonás. Tanto el significado de Jonás, que significa paloma, como el de Juan, que significa Dios agració, llevan su simbolismo
pues la paloma es símbolo del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, y la gracia de Dios nos permite descubrir dicha verdad. Dicha verdad. Con la confesión de Pedro, Jesús sabe que su obra está a salvo, porque por lo menos hay una persona que lo comprende. Así que Pedro fue impactado por la revelación de Dios, pero esa revelación de Dios hacia Pedro no solamente es para que Pedro lo confiese, hay que confesarlo, sino también esto tiene que servir como causa y efecto. Cuando recibimos la revelación de parte de Dios, como Pedro la recibió, entonces Pedro tenía que automáticamente impactar positivamente a aquellos que los rodean. Y no debo tener ninguna duda que al Pedro confesar esta verdad de que Jesús era el Hijo de Dios viviente, estaba impactando a sus compañeros también, guiándolos hacia esa magnífica revelación de parte de Dios. Así nosotros, cuando recibimos la revelación de Dios de que Jesús es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios viviente, tenemos que automáticamente impactar a aquellos que nos rodean. No podemos ser cristianos invisibles, sino cristianos que impactan a todo aquello que nos rodean, porque tenemos esa magnífica revelación de Dios. Así que la revelación de Dios no solamente es para confesión, sino para impactar a aquellos que nos rodean. En el verso 16 dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, que proviene del griego, y Mesías, que proviene del hebreo, significan lo mismo. Tanto Cristo, Christos en griego, Mesías, Mesaya en hebreo, significan lo mismo: ungido, separado. Así que la declaración que Pedro hace es que Jesús es separado, es ungido por Dios para la misión, para el propósito específico de salvar la humanidad a través de su muerte y de su resurrección. También el término Cristo o Mesías se une a un cumplimiento profético de todo el Antiguo Testamento, donde se profetiza al Mesías que viene. Y con esta declaración de Pedro está uniendo todas esas profecías mesiánicas que están en el Antiguo Testamento, la está uniendo y la está atando ahora a Jesús. Jesús es el Mesías que habla el Antiguo Testamento. Jesús es el ungido que habla todo el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir la ley, a obedecer la ley, a cumplirla a beneficio de la humanidad. Este descubrimiento de Pedro nos enseña dos grandes verdades. Número uno, toda categoría humana resulta inadecuada para describir a Jesucristo. Nosotros podemos, ¿verdad?, esforzarnos por expresar nuestra perspectiva de Dios, pero siempre la expresión humana va a quedar corta a lo que realmente Dios es. Cuando la gente describía a Jesús como Elías o Jeremías o uno de los profetas, creían que estaban ubicando a Jesús en la mayor categoría que podían encontrar. Si la gente no es capaz de describir correctamente a Jesús, por lo menos la iglesia puede guiar a la gente a la revelación del Espíritu Santo. Si el mundo no puede ubicar a Jesús donde debe estar ubicado, la iglesia debe ayudar al mundo a que reconozca la posición de Jesús como Señor y soberano. Es una responsabilidad y un deber que tenemos como iglesia. Número 2, nuestro descubrimiento de Jesucristo debe ser un descubrimiento personal revelado por Dios. Esto no es que yo investigué, leí, investigué y descubrí esa gran verdad. Esa gran verdad tiene que venir
revelada de parte de Dios. Es una experiencia personal con Dios. Y entender en esa experiencia personal con Dios que Jesús es el Señor soberano, el Dios Hijo viviente de Dios. La pregunta de Jesús es: ¿tú qué piensas tú de mí? El cristianismo nunca consiste en conocer algo sobre Jesús. Siempre consiste en conocer a Jesús. En estas dos preguntas observamos la naturaleza de Jesucristo. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dices que soy yo? Aquí, en estas dos preguntas, podemos observar la naturaleza de Jesucristo. Porque en la primera se usa el término Hijo de Hombre, su humanidad, que ya lo mencionamos. Pero la segunda pregunta, ¿quién dice que soy yo? Ese soy yo es un término que está atado a la revelación de Dios con Moisés en el monte Sinaí, resaltando su divinidad. Así que las dos preguntas automáticamente nos enseñan su naturaleza, la humana y la divina. Amén. Pedro contestó correctamente la pregunta del maestro. Sacó A ahí en ese examen. Pedro confesó que Jesús era divino y el prometido y tan esperado Mesías. Si Jesús no hubiera hecho la misma pregunta a nosotros, ¿qué hubiéramos respondido? Así que usted imagínese allá, usted estando en Cesarea de Filipo, en un lugar tranquilo, o si lo quiere contextualizar, pues estamos quizá en el campo, quizá en el centro de Puerto Rico, en Orocovi, o en las costas de Fajardo, un lugar tranquilo. Y allí Jesús nos hace la gran pregunta: ¿quién decís que soy yo? ¿Qué hubiéramos respondido? ¿Qué hubiéramos contestado? Nuestra contestación de lo que creemos acerca de Jesús se debe reflejar en nuestra vida como creyente. Así que aquí no es cuestión solamente de responder que Jesús es el Señor, sino que nuestra respuesta, la que le demos a Jesús, que debe ser la respuesta que le dio Pedro, la respuesta que le demos a Jesús debe reflejarse en nuestra vida como creyente. Nuestra vida como creyente no puede ir en una dirección y la respuesta que le demos a Jesús en otra dirección. Debe una complementar la otra. ¿Es Él su Señor y Mesías? Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, dependemos totalmente de Él. Así que en estos argumentos que vamos a estar mencionando ahora, es para autoevaluarnos, examinarnos interiormente cómo está nuestro interior, cómo está nuestra relación con Dios. Y si realmente podemos contestar que Él es nuestro Señor y soberano. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, debemos totalmente depender de Él. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, entendemos que Él tiene el control de nuestra vida. Nuestra vida no está como un barco sin timón, sino que Él está con nosotros en todo momento. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, el temor no tiene dominio sobre nosotros. El temor no nos controla, porque sabemos que Jesús es nuestro Señor y Mesías. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, estamos seguros que Él nos acompaña en el momento de tranquilidad como en el momento de la dificultad. Cuando estemos en dificultad no significa que Él no está con nosotros, sino que cuando declaramos que Jesús es nuestro Señor y Mesías, confiamos, estamos seguros que Él nos acompaña tanto en el momento de tranquilidad como en el momento de dificultad. En ese momento de dificultad, cuando quizás la oración no sale, cuando quizás sentimos que el techo está cerrado en nuestros clamores, Él está con nosotros. Él nos acompaña en el momento difícil, porque Él así lo ha prometido. Y es una palabra que se tiene que cumplir, porque Dios no miente. Así que debemos confiar en eso.
Y nuestra declaración que Jesús es nuestro Señor y Mesías también está atada a nuestra confianza hacia Él. A esa declaración de fe, de confianza, que tiene que transmitir tranquilidad y tiene que transmitir, ¿verdad?, una vida agradable, una vida de paz. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, estamos dispuestos a cargar nuestra cruz cada día. Nuestra cruz cada día, póngale diferentes nombres. Puede ser la carga que tengamos en la lucha entre la carne y el espíritu, o la lucha que tengamos en este mundo. Esa cruz que cada día tenemos que cargar. Cuando declaramos que Jesús es nuestro Señor y Mesías, no titubeamos, sino que estamos en una decisión positiva para que cada día cargar esa cruz, porque sabemos que Jesús está con nosotros. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, manifestamos un amor ágape, ¿verdad? Un amor ágape a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Cuando nosotros declaramos, como lo hizo Pedro, que Él es nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro ungido, tenemos que demostrarlo en nuestra vida como cristianos, demostrando un amor ágape hacia Dios y hacia el prójimo. Un amor ágape que en una de sus definiciones, de tantas que tiene, una de ellas dice que el amor ágape es incondicional. O sea que el amor ágape es un amor incondicional. Cuando amo al prójimo, lo amo incondicionalmente. No importa lo que me haga, yo decido amarle. Lo mismo para Dios. Amor ágape incondicional hacia Dios. No importa si Dios no me contesta o me contesta la petición, yo sigo amándole porque Él me amó primero. Porque mi relación con Él no depende de lo que Él me dé, sino de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, estamos más sensibles a la necesidad de nuestro prójimo. Captamos mejor lo que nuestro prójimo está pasando, las necesidades que está pasando. Así lo demostró la iglesia primitiva, que está resaltada en el libro de los Hechos, Hechos 4, 34 y 35, que dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Cuando declaramos que Jesús es nuestro Señor y Mesías, en nuestras comunidades de fe no debe haber ningún necesitado, porque somos sensibles a las necesidades de nuestro prójimo. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, entendemos y realizamos nuestros deberes como discípulos de Él y cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, nos va guiando para ciertas misiones, ciertas cosas que tenemos que hacer, y cuando declaramos que Él es nuestro Señor y Mesías, estamos dispuestos y disponibles a realizar esos deberes que Dios ha puesto en nuestros hombros y en nuestras manos. Si observamos el contraste entre el discípulo, ¿verdad?, y el creyente, el discípulo de la iglesia primitiva trastornaron el mundo. Lamentablemente, los cristianos de hoy en día son trastornados por el mundo. Así que tenemos que revertir eso y volver a los ejemplos claros que nos da la iglesia primitiva de ser verdaderos discípulos, dispuestos y disponibles a llevar la palabra y a dar testimonio de que ese Señor y soberano vive en nosotros. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Si Jesús nos hubiera hecho la pregunta, ¿qué hubiéramos respondido? Cuando por fin nos damos cuenta quién es Jesús, aceptamos su señorío en nuestras vidas y automáticamente pertenecemos completamente a Él. Nosotros tenemos el sello, como dice Pablo en Efesios, en las arras del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en nosotros como un sello de pertenencia. Pertenecemos a Él. No permita que nadie le diga lo contrario. Usted pertenece a Dios. Y Jesús es Señor de su vida. Cuando sabemos quién es Jesús realmente, nos convertimos de creyentes a discípulos. Ya no son personas de que
me convence el Evangelio. Estoy de acuerdo con los cristianos. Me cae bien lo que dicen. Estoy casi convencido. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, nos convertimos de creyentes o de casi creyentes a discípulos. Porque los discípulos son personas que están convencidas y siguen a su maestro, no importando las circunstancias. No es que hay cristianos de primera y segunda clase, pero el creyente que no crece en obediencia y que no vive y comparte victoriosamente a su Señor es diferente al discípulo que sigue a su Señor y Maestro, aprende de Él y le obedece. Cuando somos discípulos, la regla básica es la obediencia, la fidelidad y el confiar en Dios. Si Jesús nos hubiera hecho la misma pregunta a nosotros, ya en forma de conclusión de este estudio, si Jesús nos hubiera hecho la misma pregunta a nosotros, ¿qué hubiéramos respondido? Nuestra contestación de lo que creemos acerca de Jesús se debe reflejar en nuestra vida como creyentes. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, dependemos totalmente de Él. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, entendemos que Él tiene el control de nuestra vida. Cuando Jesús es Señor y Mesías, estamos dispuestos a cargar nuestra cruz cada día. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, manifestamos un amor ágape a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, estamos más sensibles a las necesidades de nuestro prójimo. La parte de Dios que el mundo necesita, la tiene la iglesia. La iglesia debe convertirse en un organismo que confiese que Jesús es su Señor y Mesías y demostrar y ser de luz en medio de las tinieblas. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, el temor no tiene dominio sobre nosotros. Cuando Jesús es nuestro Señor y Mesías, estamos seguros que Él nos acompaña en el momento de tranquilidad y en el momento de dificultad. Así que, respondiendo a la pregunta de Jesús a través de este estudio, ¿quién dice los hombres que soy yo? O más personal, ¿quién dice ustedes que soy yo? Cuando respondemos a esa pregunta personal de Jesús, Jesús quiere escuchar la respuesta, pero también unida a esa respuesta, quiere una acción positiva, una acción que demuestre realmente que estamos declarando a Jesús como nuestro Señor y Mesías. Así que declaremos en esta hora, Él es nuestro Señor. A Él le debemos toda obediencia. Él es soberano por encima de las circunstancias. Porque Él tiene a Jesús como Señor, Maestro, soberano. No debe temer en el día malo, sino descansar en las manos del Señor. Así que el creyente, cuando tiene a Jesús como Señor, Maestro y soberano, descansa en las manos del Señor. Confía en el Señor. Y no importando la pandemia, no importando las circunstancias negativas que nos rodean, descansa, no teme, confía en Dios. Porque aún en las circunstancias difíciles y aún por encima de la enfermedad, Dios es nuestro pastor. Así que lo dejamos con esta palabra, este estudio bíblico. Espero que haya sido de bendición para cada uno de los que han escuchado este video y que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a orar para ya terminar esta parte. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de llevar este mensaje a través de este estudio bíblico y hacernos la gran pregunta, como si tú nos hicieras a nosotros, ¿quién decimos nosotros que es Él? Y cuando respondemos a esta pregunta, que tú eres el Señor soberano, Mesías, el ungido, ayúdanos a demostrar y a declarar o a encarnar esa respuesta en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de diario vivir,
y demostrar